Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo y leemos juntos este versículo. Éxodo capítulo 27, versículo 1 y versículo 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Bueno, les invito a ponerse de pie y todos le damos lectura estos dos versículos. Éxodo 27, 1 y 2. Para la gloria de Dios. Iniciamos. Harás también amén, amén. Pueden sentarse. Bueno, con estos dos versículos damos inicio a este estudio. El altar del sacrificio. Nos damos cuenta que está en Éxodo 27, 1 y 2, y nos dice, harás también un altar de madera de acacia. Nuestra versión dice de madera de sitim. Tanto una y la otra es el mismo material, la misma madera, la cual el Señor está pidiendo para este mueble. 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, su altura de 3 codos, y le harás cuernos y en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Bueno, mirando estos versículos, ya que al leer hasta el verso 7 nos va hablando detalle cómo va a ser el altar de bronce. Pero con estos dos versículos tenemos en cuenta lo que el Señor está pidiendo sobre este mueble, y este mueble, en las medidas que se están dando, podemos notar que es un mueble cuadrado. La misma medida que tiene al frente es la misma medida que tiene a los lados. Es un mueble cuadrado. Tiene una altura proporcionada para que el sacerdote pueda presentarse frente al altar y le quede entre los codos, entre donde inicia el pecho. Entonces, este altar va a estar ubicado a la entrada. Va a ser el mueble que va a ser más usado en todo el tabernáculo. Porque de ahí nos vamos a dar cuenta que sobre este altar, el cual el Señor está pidiendo hacer, es donde se van a hacer todos los sacrificios. Todos los sacrificios se van a hacer en ese mueble, en el altar de bronce. Entonces nos damos cuenta que el altar tiene una medida cuadrada, pero también nos habla que hay un material en el cual vamos viendo que es de madera. El altar es de madera y es forrado de bronce. Para ver estos dos materiales nos hablan una simbología de lo que va a representar a Jesucristo en ese tiempo. La madera representaba la humanidad como hombre, y el bronce simboliza en las Escrituras no solamente en el tabernáculo, sino el material bronce simboliza en cualquier pasaje que nosotros pudiéramos encontrar el material bronce. Eso significa o simboliza
juicio. El bronce simboliza juicio. Una vez más repito, el bronce simboliza juicio. Y entonces nos damos cuenta que el altar está forrado todo de bronce, pero la estructura está hecha de madera, de acacia o de sitim. Y entonces nos damos cuenta que en el altar está representando a Cristo en su humanidad, así, hermanos, como hombre sobre la tierra, pero también, hermanos, lo envuelve el material bronce para haber un juicio. Y el Señor viene sobre la tierra para que ese juicio que viene para toda la humanidad, ese juicio que a nosotros nos correspondía, hermanos, fue cargado y fue llevado en el mismo Señor Jesucristo. Ahora, pasando a esta siguiente diapositiva, nos damos cuenta que así se pudiera ver el tabernáculo desde afuera, en un ángulo viéndolo por arriba. El tabernáculo, como habíamos explicado el estudio pasado, tenía alrededor 60 columnas, 20 de un lado, 20 de otro, 10 enfrente, 10 atrás, que nos dan 60 columnas. 4 columnas solamente están sosteniendo la cortina de la puerta de la entrada principal para poder tener acceso al tabernáculo. Ahora, teniendo el tabernáculo de esta manera y poderlo ver en estas dimensiones, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo representa todo el tabernáculo, todos los materiales, las medidas, los números, lo que está dentro, lo que está afuera, todo eso representa a Jesucristo. El Señor estaba mostrándole al pueblo de Israel el tabernáculo para hacer referencia de Jesucristo en los tiempos venideros, para habitar también en medio de nosotros. Ahora, el tabernáculo, cuando nos damos cuenta, al pasar la primera puerta, la puerta principal, nos vamos a dar cuenta con el mueble que se llama altar de sacrificio. No se va a ver otra cosa al inicio, sino que el altar. Lo único que se va a mirar cuando uno entre al tabernáculo, se va a mirar inmediatamente el altar de bronce. Esto es muy importante para este estudio. ¿Por qué al entrar lo que primero se puede ver en el tabernáculo es el altar del sacrificio? Eso lo voy a comentar más adelante, porque al entrar al tabernáculo lo que se ve inmediato es el altar del sacrificio. Bueno, entonces pasando por el tabernáculo nos encontramos con este mueble. Este mueble en las Sagradas Escrituras es conocido por estos 3 nombres: altar de sacrificio, el altar de sacrificio, el altar del holocausto, como también el altar de bronce. Cuando nosotros leemos la Biblia, y podemos leer en algunas ocasiones algunos de estos 3 nombres, se está refiriendo al mismo mueble que estamos viendo en este estudio. El mueble que está a la entrada del tabernáculo. ¿Cómo se le conoce? Por sus 3 nombres. Yo creo que nos lo vamos a grabar. Es muy sencillo de aprender, y el primero le llamamos el altar de sacrificio. El segundo le llamamos el altar de holocausto. Y el tercero le llamamos el altar de bronce. Acuérdese de estos 3 nombres, porque dentro de este estudio van a tomar un punto muy importante para mostrarnos a Jesucristo en la tierra. El altar del sacrificio. Cristo fue sacrificado
por ustedes y por mí. La gloria a Dios. El altar del holocausto. Para que se llame holocausto es necesario que sea consumido con fuego. Si no es consumido con fuego, no podría llamarse holocausto. Entonces todos los sacrificios que se hacían en el altar de bronce tenían que ser consumidos con fuego. Y entonces el fuego los abrazaba, los consumía, y es por eso que a ese altar se le llama el altar del holocausto. El apóstol de Jesucristo en el libro de Hebreos nos hace referencia hablando acerca de Cristo como el holocausto. Cristo fue sacrificado en holocausto. Así lo dice el apóstol. Cristo fue sacrificado en holocausto. Y entonces nosotros vemos este altar y todo sacrificio tenía que ser consumido con fuego. Bueno, entonces es importante también saber que Cristo fue sacrificado en holocausto. Diríamos no fue quemado, fue crucificado y murió. Bueno, eso lo vamos a ver después. Siguiente, el altar de bronce. Y ya mencionaba, esta palabra bronce simboliza juicio. Hermanos, el Señor fue sacrificado para dar juicio a los pecados que nosotros merecíamos, a lo que nosotros teníamos que pagar, que es la muerte, y esa muerte la llevó Él por nosotros. Es decir, que el juicio que correspondía a usted y a mí, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. La gloria al Señor. No siendo pecador, hermanos, el Señor llevó todos nuestros pecados. Esto lo recordamos en el estudio pasado, en las cortinas de lino fino. Él es santo, Él es perfecto, Él es limpio, Él es justo y Él merece toda gloria. Bendito es el Señor. Y entonces estos tres nombres que se le conocen al mismo mueble toman sentido cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Qué significa altar? Lugar levantado o que se eleva. Eso es lo que significa altar. Un lugar levantado o que se eleva. Nosotros hemos llamado muchas ocasiones la palabra altar. Y sabemos que en el altar, incluso nosotros a veces a este lugar le llamamos altar, porque nosotros venimos, nos presentamos al Señor y le rendimos adoración. Le presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo para darle gloria, honra y alabanza al que merece toda la gloria. Estamos en el altar del Señor. La gloria a Dios. Entonces, la palabra altar significa lugar levantado o que se eleva. Eso es lo que significa la palabra altar. Ya vamos asociando algunas cosas que vamos a ir mirando en este estudio. Lo que es altar, lo que es sacrificio, lo que es holocausto y lo que es bronce. Entonces, mirando el altar del sacrificio a la entrada del tabernáculo, tomaba un papel muy importante en el tabernáculo. El primer mueble que se ve al entrar. Lo único que se puede ver al entrar del tabernáculo es este mueble elevado, es este mueble levantado. Incluso tenía que estar en un lugar alto para que el sacerdote tuviera que subir y hacer allí el sacrificio.
el único mueble que se levantaba para que sea visto ante todos los que estaban alrededor, el altar del sacrificio. Entonces el bronce simboliza juicio, y este es el material que Dios escogió para que sea formado el altar de bronce, porque ahí vamos a ver representado en el sacrificio el juicio que se viene a declarar sobre el pecado. El juicio que viene sobre el pecado viene, hermanos, el Señor con poder y gloria a destruir los planes, maquinaciones, artimañas del diablo con poder y gloria. Bendito es el Señor. Entonces Cristo es el único que tiene poder para destruir con juicio sobre todo pecado. Y en ese altar precisamente era donde se hacía el sacrificio de un animalito. En este caso, los sacerdotes degollaban un cordero para poderlo sacrificar en el altar de bronce. Como también se podía traer un toro o ciertos animales de acuerdo a la ley de los levitas, el Señor ordena qué animales eran establecidos para llevarlos en sacrificio en el altar de bronce. El israelita llegaba al tabernáculo y traía una ofrenda, traía su animal para ser sacrificado. Cuando se ponía el animal sobre el altar de bronce, hermanos, lo que ahí se estaba poniendo eran los pecados del hombre sobre la víctima para que el hombre quedara libre de todo pecado. Cuando el animalito era consumido con el fuego abrasador, hermanos, esto era símbolo de que el pecado era consumido y la persona quedaba totalmente libre de culpa y de pecado. Pero para eso tenía que aparecer en escenario el sacrificio de un animalito, de una víctima. Y aquí también nos damos cuenta que esto representa a Jesucristo, nuestro Señor, para darnos libertad de todo pecado. Él se entregó en la cruz del Calvario por todos nosotros, para que usted y yo hoy tengamos libertad de darle gloria, honra y alabanza. La gloria al Señor Jesús. Bueno, pasando de todo lo que es el tabernáculo, ahora vamos a mirar lo que dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14, y Juan, capítulo 8, versículo 28. Voy a pedir a mi hermano Efraín que lea el primero y a mi hermana América que lea el segundo. Amén. Amén. Nos damos cuenta en estos dos versículos, hablando de esta acción, usa la palabra levantar. En el primer texto dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Segundo texto, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Nos damos cuenta en estos dos versículos que el Señor está haciendo referencia de lo que venía para, hermanos, dar juicio
al pecado que nosotros llevábamos. Y esto era que Él iba a ser sacrificado en una cruz y en la cruz del Calvario. Ahí fue levantado el Señor para ser crucificado por cada uno de nosotros. Ahora, esta palabra que hemos visto en estos dos versículos, la palabra levantar, hermanos, no es otra cosa, sino que está haciéndose referencia a el sacrificio del Señor. Y ahora entonces tenemos que mirar el tabernáculo, y el mueble que era levantado era el altar del sacrificio. Era el mueble que se levantaba, era el mueble que era elevado. Tanto se levantaba en una postura más alta que los demás muebles, como también cuando se encendía el fuego y se ponía el animal para ser consumido en sacrificio, hermanos, el fuego lo consumía y empezaba a subir y a elevarse, hermanos, ese olor del sacrificio para llegar hasta el cielo, y que Dios mirara con agrado lo que su pueblo estaba haciendo en el altar del sacrificio. Nos damos cuenta entonces, tanto el mueble era levantado, como cuando era consumido con fuego, el humo empezaba a subir y subía esa fragancia, ese aroma, ese olor de ese sacrificio, y llegaba hasta las nubes, llegaba hasta el cielo, para que el Señor lo mirara con agrado y aceptara el Señor ese sacrificio. Nos damos cuenta entonces por qué el altar significa lugar elevado, lugar alto, lugar que se levanta, hermanos, porque el Señor mira con agrado esa ofrenda, ese sacrificio, y empieza a subir la fragancia, el aroma, el olor de aquel sacrificio. Hermanos, esto es algo hermoso dentro de este tema, porque cuando el Señor pedía que se pusieran las piezas del animal sobre el altar y que se acomodara el sacrificio, y las brasas que estaban abajo empezaban a consumir, tan solo usted puede decir, cuando usted pasa por un lugar que están asando carne, ¿cómo huele ese lugar? Huele exquisito. Cuando alguien está asando carne, la persona que pasa hasta se le antoja por el aroma, hermanos, que empieza a salir de esa carne con el fuego, con el calor, y empieza a subir, y decimos, huele muy rico, huele muy apetitoso. Pues imagínese ese altar cuando se ponía el animal, y cuando se ponían las partes, las piezas, la grosura del animal, la carne y todo lo que el Señor había elegido para que se pusiera en ese altar del sacrificio, y el fuego lo empezara a consumir y a abrazar. Se puede dar cuenta cómo olía ese lugar. Ese lugar olía exquisito, ese lugar olía rico, hermanos, cuando la carne está a punto de comer, pero esa carne tenía que ser consumida total. ¿Por qué? Porque esa ofrenda era únicamente para Dios. Tenía que subir, tenía que ser elevada, tenía que ser presentada ante Dios. Si aquí nosotros pudiéramos decir, huele muy rico, imagínese cuando Dios veía todo ese acto del sacrificio, y subía y se elevaba ese aroma, ese olor de ese sacrificio, el Señor lo recibía con agrado, lo recibía con gusto, y perdonaba los pecados de aquel hombre, y perdonaba los pecados de su pueblo. Bendito es el Señor. ¿Por qué? Porque tenía que ser elevado, tenía que ser en alto ese aroma. Nos damos cuenta que ese altar, que así se veía en el tabernáculo, y todo lo que se manejaba ahí,
se veía ahí, se olía ahí, se respiraba ahí, es el mismo acto que lo presenta el Señor Jesús en Juan 8, 7, 14 y 8, 28. El mismo Señor que tiene que ser levantado. ¿Por qué? Porque tiene que ser puesto en el altar para que Dios mire con agrado ese sacrificio que se está haciendo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados, no solamente de una persona, ni de un pueblo, ni ciertamente de una familia, sino que todos los pecados de la humanidad sean perdonados. La gloria a Dios. Y Juan 3:16, si seguimos leyendo el 14, ahora nos dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que toda aquella persona que crea en el poder de Jesucristo sea perdonado de sus pecados. La gloria a Dios. El sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario tiene poder de perdonar todos los pecados de la humanidad en toda la historia de la humanidad, desde que el Señor fue sacrificado hasta los días de su venida. Hermanos, el Señor tiene poder para perdonar todos esos pecados, y miles y miles y miles y millones de personas el Señor puede perdonar si aquella persona cree en Jesucristo, si aquella persona levanta la vista y mira al Señor en ese sacrificio que hizo por nosotros. Y cuando decimos que levanta la vista para ver el sacrificio de Cristo en la cruz, no es necesario verlo en una pintura, verlo en una imagen o verlo en una escultura. No, hermanos, sino con los ojos de la fe, a través de la palabra, miramos el sacrificio del Señor, que Él fue levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Por qué? El pueblo había pecado, el pueblo había blasfemado contra Dios, había hablado cosas que no eran agradables, y Dios envió serpientes, que las serpientes mordieron a las personas y empezaron a morir. Muchas generaciones que salieron de Egipto en ese momento murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque habían pecado contra Dios. Y entonces Moisés clama a Dios y le dice: levanta una serpiente de bronce para que todo aquel que mire la serpiente sea salvo de toda mordedura de aquellas serpientes en el desierto. Se da cuenta una vez más el Señor usa el material bronce y dice: levanta esa serpiente. ¿Por qué? Porque el único antídoto para el veneno contra la serpiente es levantar aquella asta con una serpiente y sean libres de aquel veneno que había sido mordidos por la serpiente. Ahora nosotros nos damos cuenta que aquí en la tierra, hermanos, la serpiente antigua a todos nos ha mordido, a todos nos ha infectado de pecado, de maldad, de desobediencia, de rebeldía. Todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia dice: para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Bendito es Cristo. Así como se levantó en el desierto esa serpiente de bronce para dar juicio, así el Señor se levanta, es levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea, para que todo aquel que mire en los ojos de la fe ese sacrificio que hizo por nosotros, seamos perdonados de todo pecado.
porque el sacrificio ya lo hizo el Señor por nosotros. Ese altar ya fue levantado, esa fragancia ya fue llegada hasta el cielo. El Señor ya miró con agrado ese sacrificio. Ahora a nosotros nos resta mirar a Cristo con amor, mirar a Cristo con obediencia, buscar la paz, seguir a Cristo y encontrar el perdón de nuestros pecados. A Cristo sea la gloria. Y en el 8:28 también dice: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, cuando se haya levantado. Otra vez ocupamos esa palabra, levantado, como se levanta el altar, como sube la fragancia. Así el Señor fue levantado por amor a nosotros. Y ahora podemos ver entonces este primer mueble. Al entrar al tabernáculo, el altar del sacrificio, el altar del holocausto o el altar de bronce. Así como el israelita cuando entraba al altar, lo primero que veía era el altar del sacrificio. Y esto es así, hermanos, que el Señor se presenta ante toda la humanidad, primeramente para hacerle saber que a través de su sacrificio, Él ya nos perdonó, que a través de ese sacrificio nosotros podemos ser salvos. La gloria a Cristo. Cuando usted llega al conocimiento de la palabra de Dios, lo primero que vimos en el camino de Dios, lo primero que observamos dentro del camino del Señor es el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra nos ha señalado que somos pecadores, que somos faltos, que la paga de nuestro pecado merece muerte. Y lo primero que se presenta para nuestras vidas es a Cristo en la cruz del Calvario para ser perdonados. La gloria al Señor Jesús. Bendito es Cristo. De la misma manera, así como el hombre entraba al tabernáculo y veía por primero el altar del sacrificio, así nos ha pasado y así le ha pasado a todas las personas que se acercan a Cristo. Lo primero que observan es el sacrificio de Jesucristo. La gloria a Dios. Llegamos a Él ante su conocimiento, reconociendo somos pecadores. A veces el hombre tiene vergüenza entrar y dice, ¿cómo me va a escuchar? El diablo trata de engañar a la gente y trata de avergonzarla y decir, ¿cómo eres capaz de entrar? ¿Cómo eres capaz de entrar si eres pecador? Incluso a veces la gente religiosa es lo que ve así a la gente cuando se acerca por primera vez a la casa de Dios. Quizás aquel que se alejó y regresó, los vemos como pecadores, pues todos somos pecadores, todos necesitamos el perdón de Dios, tanto Él y nosotros, el que viene de fuera y el que está adentro. Necesitamos todos los días el perdón de Jesucristo por nuestros pecados. La gloria a Dios. Y entonces nos damos cuenta que así miramos a Cristo al entrar. El sacrificio de Jesucristo. Nadie entró diciendo, yo quiero ser pastor, yo quiero ser director, yo quiero ser obrero, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser maestro. Nadie entró así. Todos entramos, hermanos, humillados. Todos entramos diciendo, he pecado. Y se nos presenta Jesús como el único que nos puede perdonar. La gloria al Señor Jesucristo. Y ahora veamos lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién le da lectura? Gálatas 3, 13. Amén.
Y ahí está el altar de bronce. Ahí ahora nos damos cuenta en ese mueble, el altar de bronce, porque el altar de bronce nos habla de un juicio, y ese juicio solamente el Señor vino para poder entregarse por nosotros. El juicio que Él llevó por amor de nosotros, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, hermanos, se dio Él en sacrificio. Y aquí nos dice la palabra de Dios, Cristo nos rescató. Este versículo lo tenemos en la Biblia. Dios habla hoy. Cristo nos rescató. ¿Dónde nos encontrábamos entonces? ¿Dónde estábamos? Estábamos, hermanos, sumidos en un lodo cenagoso. El salmista en uno de los salmos describe él así, y dice que él se sentía como en el pozo de la desesperación. Y cuando habla del pozo de la desesperación, está refiriéndose al pozo, al lodo cenagoso que lo lleva y lo consume hasta el mismo infierno. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo, porque la Biblia nos da una buena noticia. Cristo nos rescató, la gloria a Dios. ¿Dónde nos encontrábamos? En el lodo cenagoso, en el lodo de la desesperación. No sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo vivir, cómo llevar nuestra vida. No sabíamos, estábamos desesperados entre el pecado, entre la sentencia de muerte. Todo, hermanos, nos sentenciaba al mismo infierno. Pero el Señor viene y se aparece para darnos salvación, y Él nos rescata de ese lodo cenagoso. Salmo 113 nos dice que Él nos sacó. ¿De dónde nos sacó ahí en el Salmo 113? Del estiércol, de lo más sucio, de lo más vil. No éramos buenos, no éramos justos. Ahí nos encontrábamos, en el estiércol. Y nadie puede decir, yo no estuve ahí. Todos estuvimos ahí, metidos entre la desobediencia, entre la rebeldía, entre el vicio, entre el pecado. Hermanos, ahí estábamos, sumidos en el estiércol, entre lo más vil que hay sobre la tierra, entre lo más sucio, entre lo más bajo. Ahí nos encontrábamos, metidos, hermanos, para ser sentenciados a muerte. Esa era la sentencia que nos correspondía, tanto a usted como para mí, la muerte por nuestros pecados. Pero Cristo nos rescató. Él metió su mano, nos sacó del lodo cenagoso. Él nos sacó desde el mismo estiércol y nos lavó y nos limpió y nos compró con precio de sangre. Bendito es el Señor. Y el Salmo 113 dice, y ahora me sentó con los príncipes de su pueblo, la gloria a Dios, con los hijos del rey. Y ahora nos hace ser contados como hijos del rey. El juicio que nos correspondía a nosotros, la muerte por nuestros pecados, lo que nosotros éramos sentenciados, Él se presenta en el altar de bronce, en el altar de juicio, para que ese juicio que usted y yo merecíamos, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo, porque las Escrituras dicen, maldito el que muere colgado en un madero, maldito el que muere colgado en un madero. Esto lo dice desde el tiempo antiguo. En el Antiguo Testamento declaraba esa escritura: todo hombre que moría colgado en un madero era cargado sobre una maldición. Y ahora Cristo viene y es colgado sobre un madero. ¿Por qué? Porque Él llevó todas nuestras maldiciones,
No es que él sea maldito, no es que él esté bajo una maldición, sino las maldiciones que nosotros llevábamos, el pecado que nosotros llevábamos, él los llevó en la cruz del Calvario y se entregó por amor de nosotros. Como veíamos aquellos sacerdotes que iban a degollar aquella ovejita, cuando traía un israelita su ofrenda para que sus pecados fueran transferidos en esa víctima, y el sacerdote lo presentara en el altar, y en el momento que el sacerdote levantara las manos e hiciera esa oración para que esos pecados fueran puestos sobre ese animal, no merecía morir ese animalito no tenía pecado, ese animalito no había cometido algún mal, pero fue puesto en el altar para que los pecados de esa persona sean transferidos en él y el hombre quede libre de toda culpa, de todo pecado, y cuando haya un juicio no se levante sentencia de muerte sobre él, sino se halle aceptado delante de Dios, libre, sin culpa, sin pecado. La gloria al Señor. Así es, de la misma manera como Cristo se ofreció por nosotros sin pecado. No había pecado en él, no había culpa en él, pero él, estando en la cruz del Calvario, en el libro de Hebreos dice que él llevó todas nuestras maldiciones, toda nuestra culpa fue cargada sobre él, y nuestros pecados, dice Hebreos, él ahí los clavó en la cruz del Calvario. La gloria a Cristo. Entonces no es que su cuerpo esté crucificado, sino que el apóstol en Hebreos nos dice que él ahí clavó, ahí crucificó nuestros pecados, porque nuestros pecados él los llevó para que hoy usted y yo tengamos libertad. Y ahora el juicio que venía sobre nosotros, el juicio de muerte, el juicio de ser lanzados al lago de fuego, el juicio, hermanos, que venía para nosotros por causa del pecado, hermanos, él se entregó por nosotros y nos ha dado libertad para darle gloria, ahora para darle honra y para bendecir su nombre y estar agradecidos por siempre. Y cada, hermanos, que podamos estar aquí, decirle al Señor: tú mereces la gloria, tú mereces la honra. Bendito es el Señor. Y todos los días, cuando nos levantemos y miremos el sol salir, digamos: tus misericordias son nuevas, que tienes poder de perdonarnos, porque a través de la cruz del Calvario nos has lavado y nos has comprado a precio de sangre. La gloria al Señor Jesús. Estamos agradecidos con Dios. Estamos agradecidos con Dios. Nunca vamos a olvidar el sacrificio que hizo por nosotros. Hoy, gracias a Dios, tenemos la libertad, pero no nos llenemos de vanagloria, sino seamos humildes y decirle al Señor cada día: te necesito en mi vida. Gracias porque tú te has dado por mí, y a través de ese sacrificio he alcanzado vida eterna. La gloria a Dios. Ahora no tenemos literalmente ese tabernáculo, solamente fue presentado para Israel como una sombra de Jesucristo. Nosotros ya tenemos el cuerpo real, no la sombra. Ya tenemos la esencia, ya tenemos lo que representaba para los israelitas el tabernáculo. Nosotros tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, como el tabernáculo perfecto, y Él lo es todo para nosotros. Él sigue perdonando pecados. Él ya nos lavó con su sangre poderosa. Usted ya fue bautizado en agua, en el nombre de Jesucristo. La gloria a Dios. Pero cada día ofendemos a Dios. Cada día le fallamos y necesitamos acudir a Él y pedirle perdón.
Y así como aquellos entraban al tabernáculo y veían el altar del sacrificio, nosotros cuando nos acercamos a su presencia, nunca vamos a olvidar el sacrificio que hizo por nosotros. Yo era pecador, yo vivía en una mala condición, yo vivía hasta lo más vil sobre la tierra, pero hoy el Señor nos ha sentado con los príncipes de su pueblo. La gloria a Dios. ¿Cuántos o quiénes quisieran acercarse al altar? A ese altar donde está elevado, a esas oraciones que hoy en este altar se pueden elevar hasta la misma presencia del Señor y decirle gracias por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. ¿Quisieran darle gracias a Dios? ¿O quisieran también pedir perdón de todo pecado? De la forma que usted se quiera acercar, es el momento de venir al altar del Señor y decirle gracias, Padre, por el amor y por el sacrificio que hiciste tú por nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, y en esta oración le damos gracias y pedimos perdón con su poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén.